Hoy vamos a hablar de tormentas. Ya nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, pero vamos a recordar un poquito sobre las tormentas de nuestra vida y nosotros, que somos expertos en analogías, este, las tormentas son no solo una representación, sino que en realidad ocurren de manera natural y física. ¿Sí? Entonces, las tormentas hay de diferentes tipos. ¿Verdad? Entonces, en el mundo natural existen las tormentas que están relacionadas con las condiciones atmosféricas, las que están relacionadas con los vientos, con esas formaciones que se dan violentas, que producen lluvia, que producen granizo, que producen relámpagos, centellas y todas esas cosas que cuando están ocurriendo, ese fenómeno natural nos ocasionan temor y nos hacen sentir mal. ¿Verdad? Y usualmente estas naturales se producen cuando se juntan dos o más masas de agua de aire con temperatura diferente. Es decir, no hay una armonía en esas masas de aire que se están juntando y entonces ese desequilibrio en la temperatura hace que se produzca la tormenta, que son las que nosotros reconocemos como de pronto con más frecuencia dentro del mundo natural. Pero dentro del mundo natural también existen tormentas de tipo distinto, como las llamadas tormentas de tierra, que se producen en el desierto y se producen a causa de las condiciones climáticas también, del clima seco, de la escasa vegetación, y es una causa principal de la desolación y la deforestación que hay en esos lugares. Y estas tormentas dificultan la capacidad del suelo de retener la humedad y aumentan la erosión. Entonces, si uno está llevado y está en una tormenta de estas de tierra, la llevadera se pone como más grande, ¿sí? Ambas tormentas, tanto las naturales que son producidas con agua, como estas de tierra, tienen formas de ser detectadas. O sea, hay fenómenos, hay formas eh, satelitales y cosas de hacerle seguimiento. De hecho, en los países centroamericanos y en gran parte de los Estados Unidos, todos los años se sufre porque viene la temporada de huracanes. Entonces, en la temporada de huracanes, las personas entran en alerta y ya quienes están acostumbrados a atravesar este tipo de tormentas de manera constante, sus casas están diseñadas para la tormenta, tienen medidas de contingencia, tienen sótanos, se esconden, se refugian y hay formas de atravesar la tormenta sin, entre comillas, sufrir consecuencias vitales. Igualito que pasa en lo natural, ocurre en el mundo espiritual. Entonces, hay tormentas que son naturales en nuestra vida como creyentes, o sea, son cosas que van a ser inevitables que atravesemos. Es decir, la palabra dice que Dios nos dio vida, pero también la palabra dice que el mismo Dios es quien tiene el poder para quitarnos la vida. Cada vez que nosotros perdemos a alguien que amamos, se generan cosas tristes en nosotros, o sea, atravesamos un momento de dificultad. Y eso es una cosa que es completamente natural. Nosotros no podemos frenar el hecho de que una persona, por designios de Dios, parta a su presencia. Y eso no significa que no va a ser triste, que no va a ser doloroso para nosotros. Incluso con los hijos, los amamos, nos aferramos a ellos. El día que ellos deciden hacer su hogar, puede que nosotros suframos del síndrome del nido vacío, ¿sí? Porque se fue ese hijo. Pero es un proceso que está relacionado con con la cotidianidad. Y en esa cotidianidad nosotros enfrentamos cosas para las cuales, entre comillas, ya deberíamos estar preparados. Ya como en la temporada de tormentas en los Estados Unidos y en los países que la viven así. Pero lastimosamente, al parecer, algunos de nosotros nunca estamos preparados. O sea, aunque la hayamos vivido las tormentas 200.000 veces, siempre que llega una tormenta nos golpea y nos arruma. ¿Ya? Entonces, el asunto en términos de las tormentas es dónde yo estoy ubicado en la tormenta. ¿Quién está conmigo en medio de la tormenta? ¿Con quién atravieso yo la tormenta? ¿Sí? Dice un dicho así como famoso que a veces nosotros conocemos los verdaderos amigos cuando estamos en temporada de crisis. O cuando estamos bien, los amigos nos rodean. Y si somos personas bondadosas, dadivosas, entonces más nos rodean porque usualmente esos, entre comillas, amigos tienen necesidad y yo estoy ahí subsanando sus necesidades. Pero cuando es mi momento de crisis, entonces a veces todo el mundo se desaparece.
ya no están, ya las personas no están presentes, ya no están ahí como esperábamos nosotros antes que estuviera, y a veces esas ausencias hacen que la tormenta se sienta más grande. El asunto es que en la vida nosotros podemos atravesar tres tipos de tormentas, ¿verdad? Esas naturales que transcurren en la vida porque tienen que pasar y yo no puedo controlar. Pero hay unos líos y hay unas tormentas y hay unas dificultades que me las busco yo solito, ¿ya? O sea que estoy en tormenta, pero ¿por qué? Por cabeza dura, porque no obedecí, porque sabía que para allá no era, pero yo decidí seguir caminando hacia esa dirección. Y a veces la tormenta del vecino me afecta, ¿sí? Son tormentas que no son mías, pero que como está al lado mío el que está sufriendo la tormenta, sufrimos algo que llamaban en soledad cuando salían los trombos de aire, los coletazos. Ya, es una tormenta ajena, pero que te golpea a ti, ¿sí? Entonces, las tormentas de las personas que nosotros amamos usualmente tienden a impactar nuestras vidas, ¿ya? Y nosotros sufrimos de alguna manera los golpes de los que están viviendo otras personas. Entonces, si bien entonces están esas tormentas, el tema es quién está conmigo. ¿Quién está conmigo en la tormenta? O sea, ¿quién es el que permanece conmigo en la tormenta? ¿Quién está a mi lado durante el tiempo de la tormenta? ¿Ya? ¿Con quién realmente estoy yo en la tormenta? ¿Sí? Entonces, la Biblia describe momentos de tormentas naturales en los que quienes estaban con Jesús no comprendían que el hecho de que Él estuviera ahí hacía la diferencia en esas tormentas en particular. ¿Sí? Entonces, los discípulos iban, vamos a montarnos en la barca, todos felices, vamos maestro, tal. Y viene la tormenta y en medio de la tormenta se les olvida o se les olvidaba quién estaba con ellos en la barca, ¿ya? Entonces, y nos ocurre con mucha frecuencia, estamos en medio del lío y, ajá, ¿y tú dónde estás? O cogemos como hicieron los discípulos literal, porque estás dormido. Tú no ves que estamos sintiéndonos mal. Tú no ves que nos estamos muriendo. Tú no ves que estamos pasando un momento de crisis. Y quizás nosotros pues no lo tenemos físicamente para decirle así, pero entonces es ¿dónde estás que no te veo? ¿Sí? No te siento. ¿Por qué permites que me pasen estas cosas? Como hablábamos la semana pasada, yo no me lo merezco. O sea, yo no merezco esto. Ya, en especial cuando es una tormenta ajena que me está tocando o cuando es otro el que trajo la tormenta a mi vida, ¿sí? Parece una tormenta natural, no lo es creada por otro que la generó en mí, ¿ya? Y yo me la busqué por andar con ese otro o con esa otra. ¿Ya? Entonces, Mateo capítulo 8 versos 23 al 26 dice, y vamos a buscarlo, Mateo 8 23 al 26 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que levantó el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Si entonces estamos nosotros ahí, Él va con nosotros porque Él nos ha prometido que su presencia irá con nosotros. Él nos entregó al Espíritu Santo, nuestro consolador, para que esté con nosotros todos los días de nuestra vida. Y nosotros sentimos que Él está durmiendo y que no está haciendo nada. Y una de las cosas tremendas que tiene este texto, que aunque habla de una tormenta física natural, es que después de que esa tormenta ocurrió, vino abundancia. O sea, la tormenta cerró con bonanza, ¿ya? Con cosas buenas. O sea, el texto no describe, uno supone, como iban a una barca, eran pescadores, la mayoría, uno supone que
que hubo una pesca espectacular, que hubo muchos peces, ¿ya? Pero lo cierto es que ahí solo dice bonanza, abundancia, algo grande, algo bueno. O sea, no es que después de la tormenta viene la calma, o sea, no es nada más la calma. Es que después de que se remece mi vida, después de que siento que me estoy yendo, entonces él toma el control y me da más de lo que incluso yo estaba esperando. ¿Ya? Entonces, yo estoy sintiendo como que todo el mundo se me está acabando, que se me está moviendo todo, pero entonces papá viene y me dice, no, yo estoy aquí, yo tengo el control, yo tengo el poder sobre tu tormenta. ¿Ya? Entonces yo puedo reprender no solo el viento, yo puedo reprender cualquier otra cosa porque yo soy Dios todopoderoso para ti. Eso es una cualidad mía, eso es un atributo mío, que yo soy todopoderoso. Entonces yo tengo el poder para dirimir cualquier cosa. Y tienes una promesa. Después de la tormenta van a venir cosas buenas. El asunto es si vas a su lado o no vas a su lado. ¿Sí? El asunto es si lo bajas del barco a él, porque la promesa la tienes, pero tú puedes decidir si lo tienes en el barco o no, si él va en tu lado o no. De hecho, en este caso, él invitó a sus discípulos y sus discípulos le siguieron a la barca. O sea que cuando tú le sigues, estás seguro que en medio de la tormenta él va a aparecer. Aparentemente estaba dormido, aparentemente no estaba pasando nada, aparentemente, pero su presencia fue la que permitió que vinieran esas cosas bonitas que vinieron después del susto tan tremendo que tuvieron que haber pasado. Entonces yo me imagino, no sé, porque dicen, hay quienes quieren reducir o minimizar algunos acontecimientos bíblicos, como que los ríos no eran tan grandes, como que el oleaje que se formaba era chiquitico, o sea, total, los discípulos como que eran unos miedosos, qué sé yo, pero yo no me imagino atravesando de Santana a Monpós y que el río Magdalena empiece con olas, o sea, sí, tú uno dice, ya, y esas personas que de pronto, y que están acostumbradas, porque yo me acuerdo que la última vez que atravesé, hasta una moto iba en la canoa, y uno no se sienta, le toca de pie. O sea, no es como que ay, uno se sentó en el botecito y no sé qué, no. Hay uno en ese lugar que es atravesado de un sitio a otro, trepan la moto, no es un ferry, no es un planchón, una canoa. Sí. Ya, una canoa con moto y tú vas montado, entonces imagínate, yo trato de imaginarme, imagínate que empezaron a salir olas ahí mientras vas atravesando y tú haces ese viaje todos los días. Sea, todos los días atraviesa, todo, porque es el caso de los discípulos. Ellos todo el tiempo estaban como en contacto con ese sector, como que las barcas, como que ese es el trabajo, como que no hay por qué tener miedo. Y de repente se te cambia el clima y de repente todo se alborota y de repente todo es difícil. Entonces, el asunto es quién va al lado mío. El asunto es si yo fui con él porque lo estaba siguiendo. O sea, si yo estoy ahí porque estaba siguiendo a la persona correcta. O sea, el asunto no es si hay tormenta. O sea, la tormenta no es lo más importante. Lo que quien va a mi lado en medio de la tormenta es lo que hace la diferencia. Amén. Amén. ¿Ya? Porque temporada de tormenta siempre va a haber. Siempre va a haber temporada de tormenta. Pero el que está conmigo es el que hace la diferencia. Es el que me da las herramientas para yo como creyente entonces tener todo eso que hacen las personas que están acostumbradas a vivir en temporada de huracanes. Tengo mi refugio, tengo mi reserva de comida, tengo igualito lo puedo tener a nivel espiritual. Tengo mi refugio espiritual, tengo mi lugar seguro, sé que Él está conmigo, sé que aunque aparentemente haya devastación, entonces Él va a tomar el control y yo voy a tener la seguridad de que va a haber bendición en mi vida después de la tormenta. Amén. Amén. Entonces, la posición en la que estoy, la posición, quien me acompaña, dónde estoy, porque estoy en ese lugar, siempre van a ser importantes y van a ser determinantes para mí. Dice Mateo capítulo 7, verso 24 al 26, dice,
que nuestra posición en que estamos cimentados es tan importante para que cuando aparezca la tormenta no nos destruya. Y lo hace a través de la parábola que habla de los cimientos. Te dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon sobre la casa y no se cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Quién es mi cimiento? ¿Qué tanto me va a dañar la tormenta? Dependerá de qué tan bien están cimentados mis pies en la roca que es Jesús, en la roca que es Dios. Entonces, yo tomo la decisión, cómo estoy edificando mi vida, yo sigo trabajando sobre arena, sigo justificando mis actos, sigo evadiendo mis responsabilidades, sigo haciendo cosas que sé que ya no debo hacer, pero que las sigo haciendo porque, ajá. Entonces, soy yo quien decido sobre quién me edifico, soy yo quien decido dónde estoy, soy yo quien decido cómo trabajo en mí. Y hay tormentas que nosotros las vemos venir, tratamos de advertir a otros, pero las personas no prestan atención. ¿Ya? Todo no es, hijo, no coja para allá, papi, que te va a ir mal. O sea, hijo, si le pasa sobre todo a uno en el proceso de crianza, o le pasa a uno con la pareja, esa es una mala decisión, no lo hagas porque ese negocio puede salir mal y para allá, vamos para allá. Ya, una mala amistad, algo. Ya, entonces hay momentos en los que aparecen esas tormentas que ni era mía, ni me la merecía, ni nada, pero que la estoy viviendo y la atravieso a causa de que, ajá, se le ocurrió tomar una mala decisión a mi cónyuge, se le decidió tomar una mala decisión a mi hijo y entonces su dolor y el daño que está sufriendo también me afecta a mí. ¿Ya? Y la Biblia tiene otra de esas tormentas naturales en las que hay aviso, en las que dice, no cojan para allá, vamos a quedarnos quietos, no salgamos, y que la gente cabeza dura echa para adelante. ¿Ya? Y esa historia está en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 9. Hechos 27, versos 9 y 10. Dice la palabra, y estando pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonesta diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. O sea, Pablo le dice a las personas que lo están llevando preso hacia Roma a tener audiencia en Roma, le está diciendo, hey, la cosa está complicada, no naveguemos. Pero ajá, como él no era el que tenía la autoridad sobre esa decisión, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y dice el verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que miraba hacia el noreste y al sudeste a hibernar ahí. Entonces, viene la advertencia de parte de Dios, viene la advertencia de parte de un amigo, de parte de la mamá, de parte del esposo, de parte del papá, y no paran bola, no paran bola. Yo sé lo que hago, es mi vida, no te metas, yo asumiré las consecuencias, yo soy experto, y entonces, pa'lante, pa'lante y pa'lante y pa'lante para allá, y sigue diciendo la Biblia que se armó el despelote. O sea, usted lo lee en el verso 13, escribe la tormenta en el mar y describe de ahí en adelante todas las locuras que pasaron estas personas. Tuvieron que deshacerse de las provisiones, del cargamento, hubo gente que se murió, que cayó en el agua, pasaron cantidades de cosas.
¿ya? Y una de las cosas que nosotros no podemos hacer en medio de la tormenta es pretender que solo podemos, ¿ya? Que las estrategias que tengamos nosotros de manera individual van a ser suficientes. O sea, una tormenta no se puede afrontar en las propias fuerzas de uno. Amén. Entonces, la palabra dice que Dios es nuestro estandarte, que Dios es quien nos sostiene, que Él es el que nos da nuevas fuerzas. Y cuando nuestras fuerzas están cayendo, entonces ahí vienen las de Él. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y no por decirlo, sino porque Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Entonces, si yo en mi debilidad digo no, y en mi sabiduría, entonces tras que soy terco, tras que estoy haciendo lo que quiero hacer, encima no me voy a dejar ayudar, encima no voy a permitirle a Dios tomar el control, entonces las consecuencias cada vez van a empezar a ser más grandes. Entonces vamos a atribuirle muchas veces a Dios y al enemigo cosas que no tienen nada que ver con ellos, sino que han sido producto de nuestras propias decisiones. O sea, yo solito me metí ahí y ahora no sé qué hacer. O a veces tenemos la esperanza, no sé, absurda de que las cosas cambien mágicamente. ¿Ya? Entonces, como las cosas van a cambiar, tú sabes que te tienes que ir, pero no te vas porque las cosas van a cambiar. ¿Cuándo? No sé, algún día van a cambiar. Y te quedas años y años y años esperando que las cosas cambien. Y las cosas nunca cambiaron, porque era que tú no debías estar ahí. Y viviste tu vida en una tormenta constante, producto de que tú querías cambiar las circunstancias por ti mismo. Y no entender que hay momentos en los que simplemente hay que salir de determinados lugares. O sea, hay tormentas que son tan fáciles de esquivar como desplazarme o personas, ¿sí? Hay tormentas que son tan fáciles de superar que significa simplemente cambia de posición. Cambia de posición. Ya. Se vino la... Cambia de posición. Me muevo de posición. Y el movimiento de posición, automáticamente, la nubecita que estaba, se va. Entonces, no es recomendable entonces que yo intente abordar una tormenta en mis propias fuerzas. En el mismo capítulo 27 de Hechos, del verso 17 al 20 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la cirne, arriaron las velas y quedaron a la deriva. O sea, intentaron solucionar las cosas, pero la embarraron más. Estaban actuando en sus propias fuerzas. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparatejos de la nave y no apareciendo ni el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. O sea, ya, ya. Así cuando llega uno y dice, Señor, más bien porque no me fusila. Un rayo así que me caiga, ya, ya, Señor, ya. Sí, ya, o sea, ya, Señor, ya me dolió mucho, ya. Y vienen esos pensamientos que son incorrectos, ¿no? Esos negativos, esos pensamientos que no deberían llegar, y mucho menos a la vida del creyente, pero no llega y Señor, ya yo no quiero seguir viviendo, todo puso como maluco. Oye, heme aquí, si es de morirme, me muero. Y vamos. Y entonces en ese momento, cuando ya tú reconoces tu incapacidad, entonces es cuando Dios puede hacer realmente algo por ti. Ahora, recuerden que esta es una tormenta en la que iba alguien que Dios lo estaba cuidando. O sea, era alguien que estaba viviendo una tormenta que no le pertenecía. Fue una tormenta que Dios le avisó que iba a haber, pero él no tenía ni siquiera la posibilidad de decir, sabes que yo no voy, porque es que estaba preso y estaba siendo desplazado para una audiencia. O sea, es decir, él no podía evadir esa tormenta. ¿Quién la produjo? ¿Quién hizo que entraran a la tormenta? No fue él, pero él estaba viviéndola.
y tanto la vida de ellos como la de él estaba en riesgo. Pero entonces Dios le habla a Pablo y le dice, yo me imagino que Pablo también de pronto en algún momento estaba como, bueno, ya nos vamos a morir, ya qué más vamos a hacer, esta gente me trajo aquí para que me muera. Pero como la tormenta no era de él, dice el verso 21. Entonces Pablo, como hacía mucho tiempo no comíamos puesto en pie en medio de ellos, había sido por cierto conveniente, dijo, oh varones, haberme ido y no zarpar de Creta. O sea, de salida le dice, estamos aquí en problema. Yo se lo dije, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. ¿Ya? Ya no nos vamos, no va a morirse nadie más, ya, ya. Se va a dañar el barco, se perdió la comida, se perdieron las provisiones, pero de chévere, Dios va a preservar nuestras vidas. Y las preservó porque era necesario que Él compareciera, que Él compareciera. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que están en la nave contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como he dicho. Entonces, mira lo tremendo que es que, o sea, sí hay pérdidas y todo, pero yo concedo proteger quienes están a tu lado. Ellos se metieron en la tormenta solos, pero yo tengo misericordia de ellos también. Tú vas a estar bien, pero ellos también. Yo he podido salvar a Pablo solo, ¿sí o no? Y el texto no relata que Pablo estaba orando por ellos ni nada. No, o sea, estaba ahí en la tormenta que no era de él. Pero la misericordia de Dios es tan grande que se extiende a quienes nosotros nos rodean. Y aun cuando ellos se meten en tormentas que no debieron haberse involucrado. Entonces, aunque pareciera aparatoso, aunque pareciera que va a ser complicado, aunque pareciera que no hay forma de salir de la circunstancia, al final, cuando dejamos y le damos lugar a Dios, Dios siempre va a tener respuesta. Y el propósito por el cual Dios nos lleva o nos coloca en determinados lugares se va a cumplir. Entonces, hay renovaciones naturales que ocurren en medio de las tormentas, de agua sobre todo, de esas cargas que hay, el ciclo del agua que es tan importante y no hay otra forma en la que el agua vuelva a la tierra que a través de la lluvia. Entonces, imagínense donde el agua no supiera de alguna forma ser nuevamente como purificada a las nubes para descender a nosotros para ser útil cuando nuestro cuerpo es casi por completo agua, que podemos vivir mucho tiempo de pronto sin comida, pero no sin agua. Entonces, aún las tormentas, aunque parecen duras, aunque parecen difíciles, pueden ser un momento de bendición para nosotros. Romanos 8:28, pues a los que amamos a Dios, todas las cosas cooperan para bien, nos ayudan para bien, nos ayudan a mejorar. No vemos cómo a veces, o sea, a veces, ¿cómo va a cooperar para bien que me estrellé? Explícame tú, ¿esto qué? Me jodí el brazo, ¿sí o no? O sea, ¿esto cómo va a cooperar para bien? O sea, ¿qué es lo bueno que va a venir de esto? O sea, qué absurdo está. Y es normal, porque para uno no tiene sentido, o sea, sí o no, o sea, ey, o sea, ¿cómo va a venir algo bueno si mi corazón está destrozado? O sea, ¿qué es lo bueno que puede venir de tanta lágrima? ¿Qué es lo bueno que puede venir de esta enfermedad? O sea, ¿qué es lo bueno que puede venir de que mi mamá está muriendo, de que mi familiar está grave, de que acabo de perder el trabajo y no tengo con qué darle comida a mi familia? O sea,
no importa el tamaño de la tormenta. Ciertamente Él vendrá y traerá bendición. Ciertamente Él vendrá y habrá bonanza. Ciertamente Él vendrá y transformará las circunstancias. Entonces no solo vendrá la calma, porque es que el dicho dice, después de la tormenta viene la calma. No, diga, después de la tormenta viene una gran bendición para mí. Amén. Entonces no hay tormenta que yo no atraviese en la que no sepa que mi Dios va conmigo y que me guarda. ¿Ah? Entonces yo, normal, siento miedo, pero voy como los discípulos y trato de despertarlos. ¿Ya? ¿Y cómo trato de despertarlo si no lo tengo físicamente? Porque yo soy la que siento que él no está prestando más atención, porque él me está prestando atención, entonces yo lo busco en oración. Entonces yo me acerco a él a hablar con él, porque es el mecanismo que yo tengo para relacionarme con él. Acudo a él y no espera ya cuando ya estoy así a la deriva, sino acudir desde el inicio, a tener nuestros depósitos, nuestras bodegas, nuestras estrategias espirituales para afrontar las circunstancias. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, porque sabemos que tú nos sostienes y nos has sostenido hasta el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por este evento que estoy atravesando, Señor, que me duele, que me lastima, que me tiene con disconfort, pero hoy, Señor, reconozco que tú vas a mi lado, Señor. Hoy reconozco una vez más que en ti hay propósitos, Señor, que tú tienes un plan mayor que el mío, que algo voy a aprender, que tu bendición viene, Señor, que tú me vas a llevar a un nivel superior, Señor, a partir de aquí, que tu restitución llega, Padre, a mi vida, que tú eres, Padre, quien le dice a los vientos detente y se detienen, que tú eres Dios todopoderoso, capaz de transformar decisiones de jueces, capaz de transformar decisiones de banco, capaz, Señor, de transformar decisiones, Señor, que están sembradas en el corazón de alguien. Hoy, Padre bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, creemos, Padre amado, en tu provisión, en tu fuerza, en tu sustento, en tu protección, Señor, en medio de la adversidad. Porque conforme a tu palabra, Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor, porque tú estarás conmigo, Señor. Y te damos gracias, Padre bendito, por recordarnos una vez más que tú vas con nosotros, Señor, que si es natural, que si es buscada, que si la trajo otro, Señor, la tormenta, tú eres el Dios que calma la tormenta y trae bendición después de ella, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bondad. Hoy nos abandonamos delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que traigas consuelo a nuestros corazones, que traigas nuevas fuerzas sobre nuestras vidas, Señor, que traigas aliento, Señor, sobre nosotros y que tu gloria, Señor, siga acompañándonos, que tú tomes el control de este lugar, Señor, que tu gloria arrope cada lugar donde nos encontramos, Señor, que tu presencia se pasee por nuestro aposento, Señor, que limpies nuestros hogares, que limpies nuestras casas, Señor, de todo lo que no te pertenece, Padre bendito, y que seas tú glorificado en nuestras vidas y en nuestra familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén.